Como les comentaba en el video anterior, estamos iniciando ahora con el tema de lo que viene siendo esfuerzo transversal. Estuvimos platicando en el video, ¿sí? De que en las vigas, en elementos tipo viga, ¿sí? Eh, pues habíamos hablado de cargas cortantes y momentos flectores, los cuales generan, cuando el momento flector, ¿sí? Te genera esfuerzos normales, los momentos flectores te generan esfuerzos normales, y las cargas cortantes sí generan lo que vienen siendo esfuerzos cortantes. También se estuvo hablando de lo que viene siendo, bueno, aquí fue una explicación breve de más o menos por qué se consideran las cargas cortantes generan esfuerzos cortantes y los momentos flectores solo generan esfuerzos normales. Sí, esta es la ecuación principal a trabajar. Sí, esta es la ecuación principal. Se da también una explicación. Vamos a hacer un ejercicio aplicando esta ecuación para que quede más en claro lo que viene siendo la aplicación de esta ecuación. Y se hablaba de los esfuerzos máximos. ¿Sí? Entonces, aquí hay que aclarar algo. Lo que viene siendo el esfuerzo máximo, ¿sí? La mayoría de los casos, dicho esfuerzo máximo se va a encontrar en el eje neutro. Van a haber situaciones especiales, vamos a ver si hacemos un ejemplo, donde dicho esfuerzo máximo no se va a encontrar específicamente en el eje neutro, sino por condiciones geométricas va a existir un punto crítico en el cual se va a ubicar el esfuerzo cortante máximo. ¿Sí? Aquí acordémonos que pues, el esfuerzo es una distribución de carga sobre área. Entonces, si dicha geometría sí tiene secciones críticas de menor área, espesores pequeños en comparación con otras partes de la geometría misma, puede hacer entonces que dicho esfuerzo máximo se desplace a lo que viene siendo a otros puntos de lo que es la sección transversal y ya no se ubique específicamente en el eje neutro. Esta simplificación que se comenta con respecto a, bueno, esta suposición que se hace con respecto a que el eje neutro se encuentra el esfuerzo máximo, es para geometrías, por ejemplo, rectangulares, geometrías tipo I, y unas tipo T, donde pues hay una distribución que va a ir aumentando, ¿no? Poco a poco, ¿sí? Entonces, van a haber casos especiales donde hay que pues hacer un pequeño estudio en diferentes puntos para asegurarse realmente si el esfuerzo máximo se encuentra en lo que viene siendo el eje neutro. Por ejemplo, un ejemplo que vamos a trabajar, pues es una geometría más o menos así, donde tenemos una sección gruesa en la parte de arriba y tenemos una sección bastante delgada, ¿no? En la parte de abajo. Entonces, el eje neutro más o menos se va a encontrar por esta zona, ¿sí? Pero su esfuerzo máximo cortante no se va a encontrar ahí, sino se va a encontrar más en estos puntos, ¿no? Por esta sección crítica donde el espesor es relativamente pequeño y la mayor cantidad de área pues se encuentra en la parte de arriba, ¿no? Entonces, son algunos casos especiales que hay que siempre, cuando se vean situaciones así, pues hay que hacer un pequeño análisis en otros puntos. Procedimiento de análisis que nos sugieren, ¿sí? Y pues hablamos un poquito de esfuerzo cortante en elementos de pared delgada, cuando yo necesito conocer no solo el esfuerzo en lo que viene siendo esta sección de la cara, sino hacia la parte interna también. Ok, entonces, pues dando un pequeño resumen de lo visto en el video, pues vamos a dar paso a la elaboración de lo que viene siendo el ejemplo número 8 de la unidad,
lo cual es el ejemplo número 1 de este tema. Perfecto, entonces, en este ejercicio nos solicitan determinar el esfuerzo cortante máximo en lo que viene siendo el miembro estructural que estamos viendo aquí. Aquí ya me están dando el valor de carga cortante en el punto de análisis o en la sección de análisis. Ya se determinó el valor de carga cortante. Acuérdense que este valor de carga cortante hay que definirlo por medio de un estudio, ¿no? De cargas externas y luego cargas internas. Pero aquí en este caso ya me están dando dicho valor. Entonces me piden determinar lo que viene siendo el valor de esfuerzo cortante máximo, donde entonces vamos a hacer uso de la ecuación de esfuerzo cortante que hemos estado trabajando, ¿no? O lo que hemos estado mencionando ahorita, donde el esfuerzo cortante, en este caso representado por tau, va a ser entonces el valor de carga cortante, que ya me la están dando, primer momento de área sobre el momento de inercia y el espesor T de la sección. Entonces, esta es la ecuación que vamos a estar trabajando. En este caso, acuérdense que de acuerdo a lo que viene siendo la parte o el procedimiento de análisis recomendado, nos piden determinar la fuerza cortante interna, que ya la tengo. Entonces, el siguiente paso es determinar las propiedades de la sección. Pero antes de ello, pues vamos a tomar esta imagen para tener como auxiliar y saber qué es cada una de las cosas que vamos a considerar, ¿no? Entonces, vamos a regresar. Ok, entonces este es como auxiliar para saber qué es lo que vamos a estar considerando. En este caso, de acuerdo a lo que me dice la presentación, por ejemplo, me dice que la Q testada es Y testada prima por A prima y Y prima me define lo que viene siendo el punto de análisis. Sí, entonces vamos a poner aquí en la parte de abajo para mantenerlo, que la Q testada es Y testada prima por A prima, ¿sí? Y lo que viene siendo hay que identificar el punto de análisis. En este caso, hay que observar primero dónde se encuentra lo que viene siendo mi eje neutro. Entonces, pues vamos a redibujar la geometría de esta manera para que sea más fácil para nosotros. Ahí está, ¿no? Perfecto. Ok, ya tenemos la geometría en esta posición para hacer un poquito más fácil su respectivo análisis.
Entonces, para poder calcular lo que vienen siendo las propiedades, ¿sí? Que viene siendo ese primer momento de área, y también necesito determinar el momento de inercia. ¿Qué necesito conocer primero, jóvenes? El centroide. Perfecto, entonces, pues como ustedes ya saben calcular el centroide, por favor determíneme el centroide de dicha geometría. Tienen 5 minutos.
¿Cómo vamos, jóvenes? ¿Se pudo o no se pudo? ¿Todavía no? ¿Qué dijo Inge? ¿Se pudo o no se pudo? Vamos determinando el centroide de la geometría. En una dirección ya es bastante obvio, ¿no? ¿Dónde se encuentra? Vamos a decir que en dirección X ya sabemos dónde se encuentra, ¿no? La pieza es simétrica con respecto a un eje Y, ¿sí? A un eje vertical. Entonces, acuérdense, ¿no? Cuando determinamos centroide, ubicamos un origen. En este caso, puedo decir que mi origen es aquí. Y entonces, ¿qué es lo único que estoy buscando? Determinar una distancia del origen hacia acá y una distancia del origen hacia arriba, ¿no? Aquí es bastante obvio dónde se encuentra. Sabemos que está a la mitad. Me falta determinar, ahora sí, de la base hacia arriba, a qué distancia se encuentra el centroide, ¿no? Creo que ya Inge. Ok, entonces, ¿qué valor de y testada les dio? Y testada mayúscula. Me dio de 1.7. 1.7. A ver los demás. Jóvenes, hay que practicar mucho ese punto, porque si desde ese punto lo hacemos mal, todo lo demás ya va a estar mal.
Debe de estar bien ubicado mi centroide, porque de ese dependen los demás cálculos. ¿Sí? De ese depende el primer momento de área, de ese depende el momento de inercia. Entonces, si no está bien eso, ya chafió todo lo demás. Mucho cuidado en esa parte, ¿eh? Eso hay que ya irlo practicando, como les comenté también en los temas anteriores de esfuerzo normal, ya eso ya es tema de estática, nada más hay que reforzarlo y practicarlo. Si no tenemos bien determinado eso, no va a servir mis cálculos. Hagan su tablita, la tablita que siempre se puede hacer, ¿no? La que recomienda BIR. En este caso, por ejemplo, área 1, área 2, área 3. Su tablita. Aquí puse el número del elemento, el área, el y testada minúscula. El producto. Y el producto de ambas, ¿no? Y con eso. Sí. Y luego ya aplicar la fórmula de la sumatoria. Así es. Ahí medio chueco, pero ahí está, ¿no? Ahí está. Y aquí la sumatoria de las áreas y la sumatoria de los productos. Ahí está. Entonces, aquí ustedes son libres de cómo considerar las áreas, ya sea que corten aquí o corten aquí, como ustedes quieran, ¿no? Sí, y por ejemplo, depende de dónde colocaron ustedes su origen. Sí, por ejemplo, si cortamos aquí y cortamos aquí, también es válido. Área 2, 3, 1. Si estoy considerando que mi origen es aquí en ese puntito, entonces las y testadas minúsculas van a ser medidas de los centros de cada uno de ellos, cada una de sus áreas, hacia la base, ¿no? Hacia acá, hacia acá, hacia acá. Esas son las y testadas minúsculas de cada uno de ellos. Entonces, por ejemplo, el área 1, si estoy cortando aquí, tengo 3 de alto, entonces serían 2, ¿no? 2 de alto por 1 de ancho, entonces sería para el área 1, son 2 pulgadas. Para el área 2, es 1 de alto por 5 de base, entonces serían 5. El área 3 es igual al área 2, ¿no? La misma área. La y testada, entonces en este caso, si yo estoy poniendo para el área 1 aquí el centro, es la mitad. Tiene 2 de altura, la mitad sería 1, ¿no? Para lo que viene siendo el área 2, sería entonces 2 de altura de esta área más media de la altura, entonces serían 2.5, ¿no? Y lo mismo para el área 3, igual que el área 1. Ahí está. Entonces, la sumatoria de áreas son 9, ¿sí? Y los productos aquí son 2, aquí es 2, y lo que viene siendo 5 por 2.5
pues es 12.5, ¿no? Y entonces la suma de esto sería entonces, aquí son 4, serían 16, ¿no? Punto 5. Ahí está. Entonces ya de acuerdo a la expresión aquí, la y testada mayúscula va a ser entonces 16.5 sobre 9. Y me va a dar entonces 1.8. 1.833.3. Ahí está bien. Este es el valor de y testada. Esa y testada, ¿de dónde a dónde la estoy midiendo? ¿De dónde es la base que consideré yo como referencia? De abajo, ¿no? Entonces, de abajo hacia arriba son 1.833. Entonces, pues yo una vez que tengo ubicado eso, vamos a borrar esta parte. Ya puedo borrar esto, ya me dejó de servir. Fíjense, fueron, ¿qué? 5 minutitos, ¿no? Para determinar el centroide. La geometría no es nada compleja. Pensé que ya habían practicado. Entonces, es 1.833 pulgadas, ¿sí? Estamos diciendo entonces que en teoría estos son de aquí hacia acá, son 2 pulgadas, entonces más o menos es un poquito abajo, ¿no? Mi centroide va a estar ubicado más o menos por aquí, abajito. Ahí va, aquí vamos a poner el eje, lo que viene siendo el eje neutro, ¿no? Aquí está el centroide, este es mi eje neutro, ¿sí? Entonces ya los cálculos que voy a hacer van a ser con respecto al eje neutro. Ok. Entonces, necesito luego determinar el momento de inercia de toda la sección. Su momento de inercia. Para el momento de inercia, pues tengo que ubicar los centros de cada una de las geometrías, ¿no? Que voy a considerar. Puedo volver a considerar las mismas geometrías, los mismos cortes. Aquí y aquí, ¿no? Para que igual esta sea mi área 2, esta sea mi área 1 y esta sea mi área 3. Y vamos a ubicar entonces lo que vienen siendo los centros. Pues aquí exactamente la mitad, ¿no? Más o menos aquí. Y más o menos, vamos a borrar este porque estorba. Más o menos aquí, ¿no? Ahí está el centro de cada una de ellas. Ahí está. Ahora sí, yo ubiqué los centros para el momento de inercia, entonces, como ninguno de los centros de las áreas que estoy considerando coinciden, tengo que utilizar el teorema de ejes paralelos, ¿no? Pero, si yo quiero hacérmelo más fácil, entonces mejor busco la manera de que algunos centros coincidan. Puedo modificar este corte mejor. Lo modifico para que, bueno, de igual manera no va a coincidir porque el eje neutro está abajito, ¿no? De la altura, entonces está bien ahí. Está bien ahí. No lo vamos a modificar. Aunque yo haga mi corte aquí, pues la mitad es 1.5 y estoy en mi eje neutro, ¿sí? Está a 1.833, entonces pues no va a coincidir. Ok, entonces, luego, ¿qué hacemos, jóvenes? Vamos a hacer un poquito más largo esta base. Para que nos dé un poquito de mejor perspectiva de cómo está.
que son 2 pulgadas de alto, dice, entonces un poquito más abajo. Así. Para que tenga más proporción a las medidas que me están dando. Y el centro es aquí. ¿Qué jóvenes? Necesito que sepan hacer esto, jóvenes, si no, pues no vamos a poder trabajar con el cálculo de esfuerzos. Si no saben hacer esto, pues ya nos estancamos, jóvenes. ¿Qué más hacemos? Ninguno de los centros de las áreas que estoy considerando coincide con el eje neutro. ¿Qué aplicamos? Necesitamos conocer también la altura de nuestro centroide, de nuestra pieza, nuestro corte al centroide principal. Así es. Entonces, ¿qué teorema es el que se aplica? ¿Qué teorema es el que vamos a aplicar para determinar el momento de inercia entonces? El teorema de ejes paralelos. Así es, teorema de ejes paralelos. Todos son rectángulos, ¿no? Entonces, la ecuación de momento de inercia con respecto a sus propios centroides está bastante práctico, ¿no? Es la ecuación que ya conocemos, en este caso. Con respecto a sus centroides de cada uno de ellos es, ¿sí? 1/12. Base por altura al cubo. Ahí está. Ese es con respecto a su centroide. Es una I testada. Si no me equivoco, es una I testada prima. Algo así viene en lo que es la nomenclatura del libro. Entonces nosotros vamos a aplicar teorema de ejes paralelos, que es I es igual, entonces, a I testada prima más lo que era área, ¿no? Área por distancia al cuadrado. Ese es el teorema de ejes paralelos que vamos a determinar. Y el momento de inercia ya total de toda la geometría, el momento total de toda la geometría, vamos a poner ahí una IT, pues es la suma de los momentos de inercia, ¿no? De 1 más el momento de inercia del área 2 más momento de inercia del área 3. Ok, entonces aquí están los centros y las distancias, las D que voy a considerar son de aquí, ¿no? Del centro de ellas hacia, ¿sí? Lo que viene siendo el eje neutro. Este es mi D2. De aquí para acá. ¿Sí? Esta es la D1 y la D3. Observemos que D1 y D3 son iguales. Por lo tanto, el momento de inercia de 1 y de 3 son iguales, ¿no? Entonces, esos momentos de inercia van a ser iguales porque las áreas son iguales, las distancias son iguales. Entonces, podemos resumir esta expresión de esta manera, como 2 veces I1 más I3. Y nos falta otro dato, todavía, determinar el primer momento de área.
A ver, chicos, entonces, quiero que participen, jóvenes. La I1, ¿cómo va a quedar entonces? I1, esa es mi área 1. Va a ser entonces el momento de inercia con respecto a su centroide. Entonces sería 1 sobre 12. ¿Cuánto es la base de I1? 1, 1 pulgada. Altura de I1, 2, 2 pulgadas. Al cubo. cubo, ¿no? Sí. Ok. Más su área de I1, 2. 2 pulgadas, ¿no? Ujú. Y la distancia, entonces, aquí hay que tener mucho cuidado cómo determinar esa distancia, porque no es exactamente desde aquí, es del eje neutro hacia acá. Aquí hay que Sería mucho ojo con esta distancia. la altura total menos la altura del centroide. Nos daría el pedacito que sobra. Y luego Ajá. lo restaríamos. Luego, a esta distancia le restas este pedacito, ¿no? Exacto. ¿Cuánto le da entonces? ¿Cuánto es el pedacito? Prácticamente de aquí hacia acá, ¿sí? Tenemos 1 pulgada, ¿no? De la base a la mitad del eje es 1 pulgada. Entonces, de aquí para acá, pues son .833, ¿no? Es otra manera rápida de observar. Yo sé que del centro hacia la base es 1 pulgada. Entonces, de aquí para llegar acá es lo que falta, ¿no? Sí. .833. También para no hacer tantas operaciones. Entonces, 0.833. Y esto elevado al cuadrado. Esto es igual al momento de inercia de 3. ¿Cuánto les da? 2.05. ¿2 qué? 2.05. 4 dígitos. Momentos de inercia, 4 dígitos después del punto. Ok, 0.544. A ver, los demás compañeros, confirmen. Sí, es correcto, Inge. Ok. Acuérdense que estos momentos de inercia, dependiendo dónde ubiques tú tu base, ¿sí? Son los valores, ¿sí? Que pues vas a tener de las distancias, ¿no? Entonces, posiblemente puedes tú tener un solucionario, ¿sí? Y veas que las distancias que se están tomando tienen otros valores, es por donde ellos están ubicando su base. Puede ser que lo ubiquen aquí arriba o lo ubiquen aquí abajo, ¿no? Y eso puede hacer que hayan variaciones de los valores. Entonces, mucho ojo en esa parte. Ahora la I2 igual 1 sobre 12. Por la base de I2 es todo esto, ¿no? Que viene siendo 5 pulgadas. La altura de I2 es 1 pulgada elevada al cubo, más su área de I2, pues son 5 pulgadas, y la distancia, ¿no? La distancia que hay de su centro hacia el eje neutro. Entonces, de aquí hacia acá, son 0.5, ¿no? Porque tiene 1 pulgada de altura. 0.5. Y entonces, ¿cuánto vale este pedacito? Pues a 1 le quito el .833, ¿no? Y ese es el valor de ese pedacito.
¿sí? Yo tengo que es .167. Entonces, la distancia va a ser .5 más .167. 0.667. Ahí está. 0.667. Y esto elevado al cuadrado. Entonces, ¿cuánto es un momento de inercia? 2.6411. 2.64. Ok, entonces, ya determinando el momento de inercia total, acuérdense que el momento de inercia total es 2 veces esto, 2 veces esto más esto. Aplicando esta expresión. ¿Cuánto les da? 1.40. No me equivoqué. No, no puede ser 1. Si esto es 2 y 2, nada más y ya son 4. Más otros 2 son 6 puntos y tanto. 6.74. Ajá, 4 dígitos. 6.7499. Perfecto. Pulgadas a la cuarta. Ok, ese es el valor de momento de inercia de toda la geometría. El valor de momento de inercia, si es con respecto al mismo eje que estamos determinando el valor de momento de inercia, no importa cómo seccionaste, no importa si tu base fue aquí o tu base fue aquí, no importa, ¿no? Hacia hacer tus cálculos. Si el momento de inercia lo determinaste con respecto al mismo eje, te tiene que dar el mismo valor. Sí, no importa el camino que hiciste, pero si es con respecto a este mismo eje, no debe de variar, debe ser el mismo valor. ¿Queda claro? Para que no tengan dudas luego de que, ¿por qué me dio diferente? Y digan, no, es que mi momento de inercia lo hice así y así, ¿no? Si es con respecto al eje neutro, los momentos de inercia no deben de cambiar, deben de ser los mismos, ¿sale? Ok, entonces ya tenemos valor de momento de inercia, ¿sí? Ya tenemos lo que viene siendo lo importante, momento de inercia. Ahora, de la ecuación ya tengo apenas esto, me falta esto, ¿no? ¿Cómo voy a determinar entonces ahora la y testada? Vamos a borrar aquí. Vamos a dibujar en otro lado mejor para no tener que borrar. Vamos a otra laminita para no borrar eso y les quede eso ahí. Entonces, vamos a exagerar la geometría. Ya tenemos de todas formas ubicado donde está el eje neutro, entonces ya nada más es más o menos. Ahí más o menos. Perfecto. Entonces, les vuelvo a repetir, por favor, practiquen mucho esa parte. Cálculo de momento de inercia, centroide, primer momento de área. Sí, entonces, si pensaron que no les iba a servir eso, oh sorpresa, ¿no? Es necesario para esta materia. Entonces, aquí pasa mi eje neutro. Aquí está eje neutro y está a una distancia de lo que viene siendo 1.833 pulgadas de la base.
Perfecto, entonces ahora hay que determinar la Q. ¿Sí? La Q, que es la Y' testada por A'. Perfecto. Pero dentro de la ecuación, primero tengo que definir dónde es el punto de análisis, ¿no? Me están pidiendo el esfuerzo cortante máximo, entonces estoy suponiendo, considerando que el máximo para esta geometría va a estar en el eje neutro. Si tengo dudas de que ahí es el máximo, puedo analizar en un punto más arribita o un punto más abajo y ver, ¿no? Si analizando un poquito más arriba o un poquito más abajo el valor es menor al determinado en el eje neutro, entonces seguramente en el eje neutro está el máximo. ¿Va? Otra manera que yo puedo determinar es, pues, que como el esfuerzo depende directamente del valor de Q, entonces, ¿dónde se va a encontrar el mayor valor de Q, no? ¿Dónde voy a tener ese mayor valor? En este caso, pues va a depender de las áreas, de la proporción de las áreas. En este caso, estoy considerando, para esta geometría, aparte de que son rectángulos, ¿sí? En esta zona, entonces estoy considerando que el cortante máximo se ubica exactamente en el eje neutro. Entonces voy a analizar todos los puntos ubicados sobre el eje neutro. Todos estos puntos. ¿Sí? Acuérdense que al determinar un valor en cualquiera de estos puntos es todos los valores de esfuerzos que tengo aquí. Entonces, ¿cuál es mi valor de Y testada? ¿Sí? Que me dice la teoría que tengo yo aquí en la presentación. Ahí vamos a poner la presentación. Este valor Y', que diga, este valor Y' me dice que este es el que me ubica el punto con respecto al eje neutro, ¿no? Entonces, la Y', ¿sí? ¿Cuál sería el valor de Y'? Si me ubica el punto de análisis con respecto al eje neutro. ¿Cuánto vale Y' para este caso? $0.167. No. Y' me ubica el punto de análisis con respecto al eje neutro, pero yo estoy analizando en el eje neutro. 0. 0, porque estoy en el eje neutro, ¿no? Para este caso, como estoy analizando en el eje neutro, Y' es 0. ¿Va? Porque estoy diciendo que está en el eje neutro el punto de análisis. Ok, ahora está la Y' testada. ¿Sí? Acuérdense que la teoría me decía, el área prima es del punto de análisis hacia arriba o hacia abajo. Y les decía yo en el video, si mi punto de análisis está arribita del eje neutro, pues va a ser toda el área que esté por arriba del punto. Si está abajito del eje neutro, va a ser toda el área que esté por debajo del punto. Pero en este caso, como está exactamente en el eje neutro, entonces la A' pues va a ser ya sea toda esta área de arriba, o vamos a poner en ese color, toda esta área de abajo, ¿no? Cualquiera de las dos áreas es exactamente, ¿sí?, la misma. Ya sea la de arriba, ya sea la de abajo. Cualquiera de las dos puedo considerar. Ahora, aquí es donde yo debo de ver la practicidad, ¿no? ¿Qué es más práctico analizar para mí? ¿Esta geometría o esta geometría? Abajo. La de abajo, ¿no? Porque son dos simples rectángulos. Aquí tendría yo que volver a seccionar,
ver cuántos rectángulos tengo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, más fácil para mí este de abajo. Si tengo dudas del comportamiento, puedo calcular la Q' utilizando la parte de arriba. Si la parte de arriba me da el mismo valor que la parte de abajo, ¿sí? Entonces, no hay problema. ¿Va? Quiere decir que está bien, que no hay problema. ¿Sí? Hay casos especiales, como el que les comentaba, donde posiblemente sí la parte de arriba tenga un comportamiento distinto a la parte de abajo. Pero en este caso, yo puedo ver, ¿no? Si es así, si toda esta área de abajo me genera el mismo valor de esfuerzo considerando toda el área de arriba. Vamos a hacer ese caso especial para que ustedes vean qué sucede, ¿no? En este caso, pues la mayoría de las situaciones son geometrías de este tipo, entonces, pues realmente por eso se prefiere empezar a trabajar con geometrías de este tipo, donde los esfuerzos cortantes máximos se encuentran en el eje neutro, porque en perfilería la mayoría de las veces o es un cuadrado, o es un círculo, o es un tipo I, un tipo T, ¿no? Entonces, más se trabaja con esos porque, pues en perfiles comerciales, la mayoría de las geometrías a utilizar son ese tipo o este tipo C. Perfecto, entonces vamos a considerar como A' toda el área de abajo, ¿no? Aquí va a estar mi A'. Entonces, como esta es la A', necesito calcular el primer momento de área de esta A', de esta zona, ¿no? Ese es el que me está pidiendo. Ese primer momento de área. Para eso, entonces, ¿cómo calculamos ese primer momento de área? ¿Qué me dice aquí? Dice que es entonces el primer momento de área, dice que es el área A', que es esta parte de arriba para esta imagen, por su y testada prima, ¿no? Que es la medida desde el centro de esa A' hacia el eje neutro. En este caso tengo dos geometrías, ¿no? Tengo dos rectángulos, entonces la Q testada va a ser la sumatoria del primer momento de área de esas geometrías. Vamos a decir que para este caso, dicho primer momento de área, pues va a ser la suma de la y testada, ¿sí? A ver, está un poquito difícil escribir aquí. La y testada prima, vamos a decir que esta es mi área 1 y esta es mi área 2. Entonces va a ser de 1 por el área de 1, A' más y testada prima de 2 más A2 prima. Le pongo prima para asegurarnos que estamos hablando de esta zona nada más. ¿Sí? Entonces vamos a poner aquí, o para que se entienda mejor. Si es un poquito confuso a veces las nomenclaturas, pero pues ya con la práctica ya sé más o menos cómo identificar esas áreas. Estoy marcando en verde lo que vienen siendo mis áreas primas. Sí, aquí está. Entonces, esta es mi A1' y esta es la A2'. Ok, entonces, ¿dónde están los centros de esas áreas? Pues a la mitad, ¿no? De su altura, de lo que valga su altura. Aquí y aquí. ¿Cuánto es la altura de las A'? Este valor, ¿no? Esa es la altura, este valor. Entonces yo puedo hacer una tablita también, si yo quiero. ¿Sí? Una tablita donde yo ponga, por ejemplo, para 1. A ver. Vamos a tratar de hacerlo más derechita en la tabla. Está la tablita. Estamos yendo lo más despacio posible, jóvenes, como recordatorio. De ahí esto ya es para que hubiéramos terminado el ejemplo y ya fuéramos en otro.
Ok, ¿cuántas áreas tengo? Nada más 2, ¿no? Entonces, este es el número del área. Área 1, área 2. Aquí vamos a decir que son las áreas primas. Y aquí la Y testada prima. Y aquí es su producto, ¿no? De A prima por Y testada prima. Ok, entonces, para 1, su área, ¿cuánto sería? La base, ¿cuánto tenemos de base? 1, 1 pulgada, ¿no? Y su altura, 2.83. 1.83. 1.83. Ahí está, 1.83. Vamos a poner aquí. Entonces, pues su área es 1.83 pulgadas cuadradas, ¿no? Entonces, 1.83, 3. Pues es la misma área para la 2, ¿no? Ahí está. El área es la misma. La Y testada prima, pues es de aquí hacia el eje neutro, ¿no? ¿Cuánto sería entonces? 0.9165. 0.91. 65. 65. Perfecto. Y lo mismo para abajo, ¿no? Ahí está. Entonces, el producto de ambos, de este y este, 1 punto y tanto. $1.6799. Y lo mismo para abajo, ¿no? Acuérdense, como estoy multiplicando área por distancia, aquí vamos a poner son pulgadas cúbicas. Ok, entonces, pues ya la Q testada de esa área prima, pues es la suma de estos dos productos, ¿no? Entonces, la Q testada va a ser el doble de 1.6799, ¿no? $3.3598. 3598. Pulgadas cúbicas. Perfecto, entonces ya tenemos el valor de Q. Para la ecuación ya tenemos el valor de Q, ya tenemos el valor de I, ya tenemos el valor de la cortante. Me falta determinar el espesor. ¿Qué me dice, no, en la teoría para el espesor? Me dice ancho de la sección transversal del miembro en el punto en que se va a determinar lo que viene siendo la cortante. En este caso, ¿cuál sería el ancho? ¿Qué tanto de ancho tenemos en total? Pues el ancho va a ser, el ancho tiene que considerar esto y esto. 2 pulgadas. 2 pulgadas. Sí, porque tienen 1 pulgada, ¿no? Pero como son 2, entonces son 2 pulgadas de ancho. Entonces vamos a poner aquí que T son 2 pulgadas de ancho. Entonces, por lógica, ¿sí? ¿Dónde va a estar la zona más crítica? En esta zona, ¿no? Donde hay menos espesor. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la ecuación, vamos a escribir aquí la ecuación,
me dice que es V por Q y por T. Me dice entonces que el esfuerzo es inversamente proporcional al espesor. Entonces, entre mayor espesor, menor valor de esfuerzo. Pero en este caso, entre más pequeño el espesor, mayor valor de esfuerzo. Entonces, por lógica, el esfuerzo máximo, ¿sí?, seguramente va a estar en esta zona de menor espesor. ¿Va? Más que el eje neutro pasa en la zona de menor espesor. Si el eje neutro pasara en la zona de mayor espesor, ahí sí tendría yo que analizar donde inicie la de menor espesor para ver qué está pasando, ¿no? Si efectivamente la cantidad de área distribuida me asegura que el esfuerzo cortante máximo esté arriba. Pero en este caso, como el eje neutro pasa en la zona de menor espesor, entonces prácticamente seguro que ahí se encuentra el esfuerzo cortante máximo. En este caso, entonces, ya para calcular el esfuerzo cortante máximo, vamos a ir concluyendo. Vamos a tener entonces, ¿sí?, que va a ser el valor de cortante. En este caso, ¿cuánto tengo de cortante? 18 kilolibras. Son 18 kilolibras, en este caso, o 18 kips, como yo le quiera denominar, ¿sí? Yo puedo poner como kilolibras, sin problemas, porque van a ser entonces, o kips, si yo quiero. Kips o kilolibras son lo mismo, ¿sí? Por el valor que me dio de primer momento de área en ese punto. Sobre lo que viene siendo el primer momento, el momento de inercia. ¿Cuánto me dio el momento de inercia? 6.7499. Pulgadas a la cuarta. Y el espesor, ¿no? En este caso habíamos dicho que el espesor son 2 pulgadas. Perfecto. Entonces, haciendo un análisis dimensional, en la parte de abajo tengo pulgadas a la quinta, ¿no? Entonces, tendría yo pulgadas cúbicas en la parte de arriba por kips sobre pulgadas a la quinta. Esto me queda entonces, se eliminan estas pulgadas y me queda kips sobre pulgada cuadrada, que vienen siendo entonces KSI, ¿no? Porque los KSI son kilolibras sobre pulgada cuadrada. Entonces, me van a dar en KSI el valor que yo calcule aquí. Entonces, ¿cuánto nos sale? 18 por... Son 4.4797. 4.4797 KSI, ¿no? Entonces ya como respuesta final, puedo decir, por lo tanto, el esfuerzo cortante máximo va a ser 4 puntos, y ya puedo redondear, ya para la respuesta final puedo redondear a 2 o 3 dígitos. En este caso vamos a redondear a 2. KSI. Perfecto. Entonces, me está diciendo que el esfuerzo cortante máximo en esta geometría son 4.48 KSI. Ahora, si me dijeran, analiza el valor de esfuerzo en este punto, ¿qué es lo que va a cambiar?
¿Qué es lo que tengo que recalcular si me dicen analiza ahora el valor de esfuerzo en ese punto? El área En el punto A, vamos a poner minúscula. ¿Qué área? del punto hacia arriba. Así es, ¿no? ¿Cómo voy a considerar ahora para ese punto? Vamos a redibujar en este lado otra vez. Vamos a tener aquí la geometría, un poco chueca, pero lo importante es que se entienda qué geometría es. Ok, ya sabemos que el eje neutro, donde se ubica, tantito abajo. Este es mi eje neutro. Y como les decía, ahora si me dicen, analiza en este punto. ¿Sí? Entonces, ¿el valor de momento de inercia sigue siendo el mismo? ¿O hay que volverlo a calcular? El valor del momento de inercia es el mismo. Es el mismo, ¿no? Porque es de toda el área. ¿El espesor es el mismo? Aquí es donde yo tengo que analizar, jóvenes. Como está exactamente aquí, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer? En primer lugar, el área a considerar es del punto hacia arriba, ¿no? Esta área es la A', ¿no? Toda esa área. El valor de momento de inercia es el mismo. Aquí el espesor tengo de 2. O considero todo esto, todo el ancho, ¿sí? Considero un espesor de 5 pulgadas o considero un espesor de 2 pulgadas. ¿Cuál sería lo correcto? De 2. De 2 pulgadas. Lo ideal es considerar 2 pulgadas, ¿no? Porque sería lo más crítico. Pero si yo quiero analizar el comportamiento de la geometría, o sea, si yo quiero ver ya mi viga, vamos a decir, en esta vista, tengo que calcular para ambos espesores. Vamos a dibujar la viga aquí un poquito ancha. Vamos a poner esta vista así. Ahí está. Esta es mi vista longitudinal. Vamos a decir que esta es la longitud de la viga. Aquí está el corte. Y más o menos aquí, con línea punteada, estamos definiendo. Esta línea punteada me representa esto, ¿no? ¿Sí se entiende ahora a qué vista estoy dando la viga, no? Sí. La fuerza cortante está aquí. Ahí está mi fuerza cortante, ¿sí? Entonces, lo correcto es que yo analice, en primer lugar, ya sé que este punto y este punto, los esfuerzos cortantes son 0 y 0, ¿no? Ya lo habíamos dicho. 0 y 0. Ahí está, ¿no? 0 y 0. Aquí está mi eje neutro. Voy a trazar mi eje neutro ahora aquí. Más o menos por aquí está mi eje neutro, ¿no? Sí. Mi eje neutro a lo que viene siendo
1.833 pulgadas. Yo ya determiné con lo que calculé que lo que viene siendo mi esfuerzo va a ir de 0 incrementando hacia un valor de eje neutro. Aquí está mi esfuerzo cortante máximo, lo que acabo de calcular. Pero ¿qué sucede en este punto? ¿Sí? Si yo analizo en este punto, como les decía, puedo considerar dos espesores. Este, que son 5, y el de abajo. ¿Qué comportamiento voy a tener? Seguramente vamos a tener algo así, que va a ir aumentando el valor de esfuerzo hasta llegar a esa altura. Y luego va a hacer esto, un salto, y luego va a seguir aumentando. Así. ¿Por qué? Porque en ese mismo punto, en este punto, que es mi punto A, en este punto A, tengo dos valores de espesor a considerar. Si considero el espesor más grande, seguramente el valor va a ser más pequeño. Y si considero el espesor más pequeño, el valor de esfuerzo va a aumentar. Entonces, por eso tenemos esta geometría así, un salto completamente, ¿sí?, en ese punto. Va a ir aumentando, llega al valor de esfuerzo para el mayor espesor y luego brinca de golpe hacia el valor de esfuerzo con el de menor espesor. Y luego continúa aumentando hasta llegar al cortante máximo y luego empieza a disminuir, ¿no? ¿Sí? Son situaciones en las que yo debo de tener un poquito de criterio, un poquito de análisis para más o menos identificar qué está sucediendo. Y más o menos así estaría trazado lo que viene siendo mi distribución de esfuerzo cortante. Entonces, eso les va a quedar a ustedes de actividad el día de hoy. Me van a calcular el esfuerzo cortante en ese punto A. Y me van a considerar para este espesor y este espesor. ¿Va? Y me van a decir entonces cuáles son los dos valores de esfuerzo. Para que sepamos ya en esta imagen cuánto es el valor de esfuerzo cortante en A para un espesor de 5 pulgadas y luego en este punto va a ser el valor de esfuerzo cortante en A para 2 pulgadas. ¿Sí? Que son los dos puntos que necesito ubicar para saber cómo es que hace este salto de aquí hacia acá y luego sigue aumentando. Y en teoría, ¿sí?, este valor de esfuerzo que yo calcule para 2 pulgadas tiene que ser menor al esfuerzo máximo que yo determiné. ¿Alguna pregunta? No dije. No dije. Es que no sé si esté hablando, pero tiene su micrófono apagado. Ah, ok. Les comentaba. Sí, entonces, este valor Q', este valor de Q que diga, es el que es para esta área A', ¿no? Esta área. ¿Sí? Ese valor de Q es tanto para este como para este, porque es la misma área, estamos en el mismo punto. El valor de momento de inercia ya dijimos que es el mismo que habíamos calculado.
la carga es la misma y lo único que voy a hacer es meter el valor de Q, cortante, momento de inercia, y sustituir ahora T igual a 5, calculo, y luego T igual a 2, calculo, y voy a tener dos valores de esfuerzo cortante para el punto A, que son los valores que estoy ubicando aquí para T igual a 5 y aquí para T igual con 2. ¿Queda claro o alguna duda? Sí, queda claro, Inge. Perfecto, entonces más al rato estoy haciendo la asignación para que me suban el procedimiento de cálculo para estas cosas que les estoy pidiendo en este punto. ¿Sí? Perfecto, entonces, si no hay dudas, con esto estamos terminando el ejemplo número 8. Nos faltan otros 2 o 3 ejemplos más de este tema, que eso ya van a ser los videos que les encargo, por favor, los revisen, los videos que estoy subiendo, y dejen también sus dudas y comentarios en la sección correspondiente. Perfecto, entonces, Gracias. ¿a qué va? Estamos en contacto, chicos.